Continuamos nuestro estudio bíblico de 2 de Corintios. Estamos en el capítulo 1, iniciando nuestro estudio. Lo iniciamos la semana pasada, así que vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 4, el cual dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, y la consolación, pues, es algo muy importante, como mencionábamos. De hecho, en el mundo no hay consolación, no existe la consolación en el mundo. En el mundo lo que hay es, pues, conflictos, peleas, luchas, dificultades, desgracias y maldiciones. Lo que menos existe son precisamente las características de Dios y lo que Dios trae a través de su palabra: el consuelo, la esperanza, la paz, la fortaleza, el ánimo. El ser humano siempre depende de todas estas actitudes o sentimientos para su propio bienestar, debido a su propia paz mental. El problema es que el mundo pareciera empecinado en destruir su propia salud mental. Por eso vemos diferentes conflictos, por eso se dan las situaciones de los vicios, los fetiches, las desviaciones sexuales y diferentes cosas, para que el ser humano logre encontrar un porqué o un hacia dónde. Y, y aún entre los mismos hogares, ¿no? Y pues uno tiene esta convicción de un hogar como cuento de hadas, por así decirlo. Cuando no es así, entonces vienen muchos conflictos y diferentes situaciones. Bueno, y lo bueno de la base bíblica es de que nos da una base muy real y muy firme, sobre la cual nosotros podemos estar seguros, sin caer en diferentes fanatismos o situaciones fantásticas, por así decirlo, que no existen y que no son reales, sino que nos mantiene siempre con paz, con tranquilidad, nos da una esperanza bastante sólida. Por supuesto, esta esperanza principalmente se manifestará al final de nuestra vida. Cualquiera podría decir, bueno, son esperanzas que no sirven o que no valen la pena. Lo que pasa es que de por sí ya tenemos una relación con Dios, y al tener una relación con Dios, eso nos da base y fundamento para creer y confiar en lo porvenir. Y al creer en lo porvenir y al trabajar y a luchar por el porvenir, o sea, por lo que viene más allá de nuestra vida, pues obviamente eso nos da confianza para enfrentar el fin de esta vida, que sabemos que también es otro gran conflicto, otro gran evento y una situación bastante difícil. Sobre la misma, también Dios nos consuela. Si Dios nos da consuelo y consoló a muchos que, por supuesto, perdieron su vida por el Señor y que entregaron, y de una forma terrible, bajo tortura y diferentes situaciones, entregaron sus vidas, y el Señor aún así les consoló. ¿Por qué vamos a dudar nosotros que el Señor nos pueda consolar a nosotros en nuestras dificultades, conflictos y situaciones complicadas? Es muy relevante la falta de fe, la falta de seguridad y de certeza en el Señor, y por supuesto de servirle. Al carecer nosotros de una relación con Dios, y entonces nos enfrentamos a los conflictos y a las situaciones o vicisitudes terribles de la vida, pues por supuesto entonces nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados. ¿Y en dónde está Dios? Es que Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que usted no tuvo una relación con Él. Ese es el gran problema. No tiene una relación hoy con Él. Entonces vienen los días difíciles, las situaciones complicadas, y entonces ya no encuentra el consuelo de Dios, o espera que el consuelo de Dios esté ahí inmediatamente, cuando todo ese consuelo se basa en una relación. Y era lo que pasaba con el apóstol Pablo. Lo que pasaba con el apóstol Pablo es que vivía dificultad tras dificultad, conflicto tras conflicto, problema, trabajo, desvelo, ayunos y diferentes tiempos de oración y de llanto y de lamento, por supuesto, en esa misma oración, orando por las iglesias, orando por su viaje, orando por los hermanos, orando por los colaboradores, orando por los enemigos y diferentes situaciones por las que él se sentía angustiado, ¿no? Pero en todas esas cosas el Señor siempre le consolaba, el Señor siempre le levantaba, le fortalecía, le iluminaba, le revelaba, le mostraba. Ahora nosotros pues no tenemos esa revelación como tenía el apóstol Pablo, pero sí tenemos la revelación bíblica, la esperanza de la palabra, la cual constantemente consuela, consuela, consuela y da aliento.
El problema, bueno, corre y va de nuevo. El problema es no tener una relación. Una relación, y con esto quiero decir que se deja de lado la palabra, se desinteresa de la palabra o la palabra se estudia solamente en un sentido académico, podría ser para algunos. Otros puede ser nada más una cuestión de querer agradar a Dios, podría ser, aunque no tiene sentido. Querer agradar a Dios simplemente por leer la Biblia sin conocerla, sin entenderla, sin memorizarla, sin aprenderla, sin hacerla suya y por supuesto que sea guía de su vida, pues no tiene sentido y no tiene valor de ser. Nos quedamos sin la palabra, nos quedamos sin una relación cuando vienen los tiempos difíciles, entonces no tenemos ese consuelo y esa ayuda. Lo que pasaba con el apóstol Pablo es que él dependía de ese consuelo, él dependía de esa ayuda, él dependía de esa esperanza, porque si no, simplemente él ya no se levantaría o simplemente desistiría del viaje. Entonces Dios sabía que tenía que consolarlo, darle fortaleza, darle ánimo, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Quien lo sostenía era Dios, quien lo mantenía era Dios, quien le daba fuerzas era Dios. Una relación estrecha, una dependencia total, una necesidad absoluta, bueno, es lo que provoca este tipo de relaciones y este tipo de expresiones, en donde dice el apóstol Pablo, Dios nos consuela en todas nuestras necesidades, en todas nuestras angustias, en todos nuestros conflictos y problemas. Es Dios el que está ayudándonos y sacándonos adelante. No todos los cristianos pueden decir lo mismo, no porque estén o no estén en el lugar del apóstol Pablo o estemos, no, sino que es cuestión de tener una relación con Dios y tener una dependencia de Dios de todo el tiempo. Sin entrar en situaciones un poco más supersticiosas en donde se piensa o se espera que Dios le diga a uno hasta qué ropa utilizar o qué ropa debe vestirse uno y todas estas cosas. Estos ya son normas y situaciones legalistas las cuales es bueno evitar y huir completamente de todo eso. No solamente normas legalistas, sino que también son cuestiones ilógicas sobre las cuales Dios no se va a meter. Dios no me va a ayudar a elegir qué ropa me voy a poner hoy o qué ropa me voy a poner mañana. O sea, son cosas que no tiene sentido que Dios se preocupe al respecto. Por supuesto, Dios se preocupa que tengamos nuestro vestido, que tengamos nuestra habitación, nuestro sustento diario, pero Dios no me está diciendo que coma o que no coma. Ya esas situaciones ya pasaron. Recuerden que por ahí está aquella religión de los judíos, ¿no? En donde no pueden comer cerdo y diferentes tipos de carne y situaciones. Nosotros ya no vamos a eso porque agradamos a Dios en ese sentido o mantener cierta purificación. Nosotros creemos y sabemos que hemos sido purificados por la sangre del Señor. Por lo tanto, no importa que comamos o que no comamos, siempre vamos a ser purificados. La cuestión de la comida es más una norma sanitaria, una norma de bienestar físico, o sea, del cuerpo. Cuidar y administrar nuestro cuerpo, eso es todo. Y nada más. De hecho, sí fue desde antes, pero se entendió mal, se comprendió de muy mala manera y ahora se piensa que se agrada a Dios por medio de eso, lo cual es completamente ilógico. Pero así es esa religión y así son otras religiones también. Pues viene la situación de la gula, como si fuera un pecado, que bíblicamente esas cosas no aparecen. Y entonces en la situación de la gula, ¿cuándo es gula? Comer 3 panes no es gula, pero 5 panes sí es gula. ¿Qué es gula? ¿Quién mide la gula? ¿Quién decide qué es gula y qué no es gula? ¿No? Pero regresamos. El asunto es entonces la consolación. El apóstol Pablo tenía tantos conflictos, tantas luchas, tantos problemas, tantas vicisitudes sobre su vida, que necesitaba el consuelo de Dios constantemente. Si no fuera por eso, entonces simplemente no habría funcionado, no habría logrado toda la obra de Dios. Consideremos entonces que en cuanto a la misión que Dios nos da y la encomienda que Él hace hacia nosotros, pues Él está ahí para ayudarnos, consolarnos, cuidarnos, guiarnos y sostenernos. Por lo tanto, también tiene que integrarse la fe y nuestra fe en todo esto. Dios es el que nos va a sostener, Dios es el que me va a ayudar, Dios es el que me va a guiar, Dios es el que me va a mostrar y me va a consolar, por supuesto, en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, en los tiempos complicados. Dios no va a eliminar el problema,
No digo que no elimine alguno que otro, por supuesto que lo hace. Él pone sus límites, él no permite que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Él pone sus límites, pero él deja los problemas, él deja las situaciones para que él pueda mostrarse en su consolación en nuestras vidas. Podríamos decir, eso sería fácil para el Señor simplemente quitarnos los problemas y que toda nuestra vida saliera color de rosa todo el tiempo. Sería fácil para Él. Pero ¿en dónde estaría nuestra experiencia de Él? En la experiencia de tenerle a Él como nuestro compañero, como el que nos consuela, como el que nos alivia, como el que nos alienta, como el que nos empuja y nos guía. Cuando nosotros entonces vamos en el camino de la fe, en el camino del Señor, en el camino como discípulos del Señor, pues es Dios quien nos alienta, quien nos da el consuelo. O como dice acá el apóstol Pablo, es el Padre Celestial, el Padre de toda consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, como vimos en el versículo 3. Entonces, Él no le podemos conocer a no ser por los conflictos y situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. No le podríamos conocer como esto, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Consideren esta expresión tan importante del apóstol, pero para el apóstol le costó mucho sufrimiento esa expresión. ¿Qué quiero decir? Para él decir, es que yo conozco a Dios Padre como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, no era simplemente una expresión a causa de sus estudios académicos en el Antiguo Testamento o lo que él conocía como ex fariseo o alguna cosa así, sino que él lo conocía en su propia carne. El dolor, el sufrimiento, el abandono, el olvido, el desprecio de los mismos hermanos de la iglesia, pero es Dios quien le había recibido como verdadero hijo suyo, como verdadero creyente, y le había tomado como parte de su familia. Entonces es en base a los sufrimientos que el apóstol Pablo llega a conocer al Padre Celestial y le da esta forma tan bella, tan perfecta. Padre de misericordias. Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es porque en su propia carne y en su propia vivencia, Él conocía al Padre Celestial como un Padre de misericordias y Dios de toda consolación sobre sus propios sufrimientos, desconsuelos, dolores y padecimientos. Consideren esto que aunque el apóstol Pablo conoce y sabe su propia indignidad acerca de ser creyente debido a que él había perseguido a la iglesia, el apóstol Pablo aquí no lo menciona para nada, lo cual no quiero decir que debía o no pudo o no quiso, sino que él no veía sus problemas como, bueno, estoy pagando y estoy sufriendo por haber hecho lo malo antes y Dios me está castigando. No, perdón, el apóstol Pablo no está exponiendo a Dios, el Padre, como un Dios de castigo y por eso estoy sufriendo. Aunque podía darse cierta retribución, el Señor dice, yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por causa de mi nombre. Puede ser una retribución o puede ser simplemente por servir a este Señor tan grande. El punto es de que Dios, el apóstol Pablo no lo mete acá. Dios es un Padre de misericordias. Y esto lo pienso porque me puse a pensar en los hermanos que lo despreciaron, los hermanos en Cristo me refiero, la iglesia misma que estaba en Jerusalén lo despreció y otros lo despreciaron, al final lo mandaron a Tarso y es allá donde va Bernabé a buscarlo y entonces se lo lleva a Antioquía de Siria, a esa iglesia en donde ahí fueron sus primeros pasos ya como ministro, como pastor. Y como misionero, de donde es llamado por el Espíritu Santo. Entonces, aunque la iglesia le señalaba y por así decirlo, lo querían castigar en el sentido de excluirlo, en el sentido, perdón, de rechazarlo, pues Dios no lo rechaza. Dios el Padre lo recibe y siempre tiene misericordia de él. Y mientras más veía el rechazo de las personas, de cualquier otra persona, Dios le recibía más y Dios le amaba más y Dios le mostraba más su amor y Dios le mostraba más su consolación. Y es la experiencia del apóstol Pablo al quedarse solo, al quedarse abandonado y al ser tan rechazado y despreciado. Y por supuesto que después vinieron ya los sufrimientos como ministro. Después vinieron entonces los sufrimientos por ser misionero, la falta de comida, los viajes, las enfermedades por estar en diferentes locaciones. Entonces, ¿quién le consoló? ¿Quién le alivió? ¿Quién le recogía? ¿Quién le ayudaba? ¿Quién le cuidaba? Es
Dios, el Padre Celestial. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aunque no dudo que existiera para el apóstol Pablo un sentido más profundo y revelador al respecto, vayamos a las cosas que conocemos y que conocemos del apóstol, que conocemos del Señor, y creo que ahí vamos a encontrar bastante consuelo. En primer lugar, en nosotros abundan, dice, las aflicciones, pero de Cristo, no las aflicciones de Él, sino las aflicciones de Cristo. ¿Y de qué se trata esto? Esto se trata, esa comparación o esa unidad, esa semejanza, pero el querer hacerse más y más semejante a Cristo que tenía constantemente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su búsqueda, su lucha, su esfuerzo, aunque por supuesto se trataba de evangelizar y que más hermanos vinieran a la iglesia, se trataba de fundar más iglesias, por supuesto, y de pregonar más y más la palabra de Dios. Y digamos, su búsqueda personal era integrarse lo más posible al Señor Jesucristo, parecerse lo mejor, lo más cercano a Él. Es por esa razón, ya vimos esa expresión, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ya vimos esa expresión, y más adelante el apóstol delata siempre esta forma de sentir, esta forma de pensar. Yo quiero ser más de Cristo, yo quiero que Cristo sea más mío. O sea, yo creo que yo quiero, lo que quiero es que Cristo me pertenezca más a mí en cuanto a mi mente, mis pensamientos, mis deseos estén completamente llenos del Señor Jesucristo. Esto, por supuesto, se malinterpreta, especialmente por los de la religión, en donde dicen cosas como que, bueno, estaba buscando la salvación porque el apóstol utiliza expresiones como con tal de ganar a Cristo, pero a Cristo ya lo tenía, él ya era salvo por la fe, sabía que tenía la justificación, pero la idea del apóstol Pablo era que todos sus pensamientos, deseos, intenciones, todo lo que estaba en él fuera lleno del Señor Jesucristo, de tal manera que él pudiese tener la experiencia de la vida de Cristo en sí mismo, lo mejor posible. Y él estaba completamente entregado a todo eso. Su intensidad era muy profunda, muy grave, muy fuerte al respecto. Así que al sufrir él por la misión, al sufrir él por las persecuciones, al sufrir diferentes cosas, no era en sí que la gente estaba odiándole a él. Él llegaba a tener otro pensamiento. El pensamiento era que ya no eran sus sufrimientos, sino que eran los sufrimientos de Cristo Jesús en él, en su vida. Esto se hace todavía más fuerte, especialmente en la carta de Colosenses, donde dice, yo estoy completando los padecimientos de Cristo por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia está completando los padecimientos de Cristo o lo que a Cristo, por así decirlo, le tocaba padecer. Y es por eso que vienen estos sufrimientos a mi vida. Es una convicción muy profunda, es una convicción muy fuerte y por supuesto eso mismo nos da aliento. ¿Por qué nos da aliento? O tendría que darnos aliento, especialmente si somos discípulos del Señor Jesucristo. Como pasó con aquellos discípulos, con aquellos apóstoles que le predicaron a los fariseos y estos los encarcelaron, los golpearon y les dijeron, ya no prediquen más al Señor. Ellos dijeron, es necesario que obedezcamos más a Dios antes que a los hombres, así que vamos a seguir predicando del Señor Jesucristo. Y cuando salieron, dice, ellos iban con gozo. Los apóstoles, los discípulos, iban con gozo, iban gozosos, iban felices. ¿Por qué? Dice, porque habían sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Eran dignos de padecer por el Señor. Esto también lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice que se nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Cristo, como que fuera un privilegio y es ciertamente un privilegio. No a cualquiera se le concede padecer por Cristo, no a cualquiera se le concede completar los padecimientos de Cristo Jesús. Y esto, por supuesto, no quiere decir de que Dios esté contento con nuestro sufrimiento, de que Dios quiera golpearnos y es
una forma de purificarnos, limpiarnos o alguna cosa así. Nosotros, nuevamente lo repito, somos purificados por la sangre del Señor. Es su vida en nosotros la que nos da vida y por supuesto hace que el pecado sea parte de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento? Que los sufrimientos de Cristo hicieron que viniera la bendición de la gracia, la iglesia, el reino de Dios, el Espíritu Santo y todo lo que ahora nosotros conocemos. Es decir, por los sufrimientos de Él es que nosotros tenemos la riqueza del reino y de la gloria de Dios. Entonces, es ver desde esa perspectiva que al padecer por Cristo, entonces más creyentes vendrán al conocimiento del Señor. Em, Más vidas serán transformadas, más familias serán renovadas y diferentes situaciones. Y por supuesto, la manifestación de Dios, Dios se manifestará más a través de mí y en el lugar en donde yo esté para que más personas se conviertan y el reino de Dios llegue a más personas. Es esa la convicción que tenían los apóstoles. Por eso dice el apóstol Pablo también en Filipenses que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. El hecho de que lo estuviera en la cárcel y por qué estaba en la cárcel, entonces todo el pretorio ya sabía por qué. Y el apóstol Pablo se gozaba en eso. Se gozaba en eso porque se gozaba en que el evangelio se predicara sin importar que sufriera él o cuáles fueran sus sufrimientos. De hecho, y por eso veo este concepto acá del apóstol, en donde la idea es si sufro, sufro por Cristo y este sufrimiento es necesario para que más personas vengan al conocimiento del Señor. Más o menos tiene que ver como lo que menciona el apóstol también en Gálatas, hablando de que, hablándole a los Gálatas, otra vez vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. La idea es, otra vez tengo que trabajar, otra vez tengo que esforzarme, otra vez me están haciendo sufrir, por eso dice dolores de parto. ¿Y estoy sufriendo para qué? Para que ustedes de verdad vengan al conocimiento del Señor y de verdad nazcan como creyentes. Más o menos es la misma idea. La idea de que para que otras personas vengan al conocimiento y se vuelvan en nuestros hermanos en Cristo, pues tenemos que luchar y a veces sufrir. Tenemos que esforzarnos y ese esfuerzo muchas veces dolerá y será difícil. Entonces, en esa semejanza, en esa unidad debemos también tener consuelo. Que el Señor Jesucristo tuvo sufrimientos, tuvo padecimientos, sí, pero esos sufrimientos tuvieron su recompensa. Dios hizo su obra. Y es la misma historia con nosotros. En cuanto a, vamos a tener pruebas y vamos a tener sufrimientos, pero vamos a tener la recompensa por ese sufrimiento. ¿Estamos esperando esa recompensa? Em, si no estoy mal, es una parte en los Salmos donde menciona, eh, l- creo que lo que menciona es, bendícenos conforme a los días que nos afligiste. Es una parte, conforme a los días que nos afligiste. Y es que Dios se goza en bendecir precisamente a alguien que encuentra y ha tenido mucha aflicción. Eso es parte de su consuelo. Ese es parte del reino que nosotros vamos a recibir. Las vicisitudes, conflictos y problemas y sinsabores que vimos en esta vida serán muy consoladas. Y eso tiene que ver con el enjugar nuestras lágrimas. Es Él quien va a limpiar todo nuestro dolor, quitar todo nuestro sufrimiento. Será apenas como el agua que pasó, como el agua de río que pasó, ya nunca más va a regresar. Pero por supuesto tendremos la experiencia, el conocimiento, ese quedará en nosotros, pero nosotros tendremos la lección del Padre Celestial, el Padre de toda consolación. Entonces, aunque vengan aflicciones y aunque más aflicciones se den en nuestra vida, más consolación vendrá de Dios, por parte de Dios. Y la tiene lista y está preparado y está esperando por esa consolación. Por eso dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El hecho de honrar a ese Señor tan grande que sufrió por nosotros y que nosotros seamos dignos o tenidos dignos de sufrir por Él, pues por supuesto eso mismo tiene que alentarnos, consolarnos y darnos fortaleza. Él es el que está con nosotros y todo su caminar nos habla precisamente del consuelo. Él necesitó a alguien que le ayudara a llevar su cruz. Así que por supuesto que Dios es el Señor quien nos ayuda a llevar nuestra cruz muchas veces. Y eso tiene que ver con la experiencia espiritual.
en gran medida. Tiene que ver con la experiencia espiritual, como también menciona otro apóstol, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que hacer eso, aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Ya lo había hablado la semana pasada, que muchos creyentes lo que pasa es que no logran utilizar esto o no encuentran el mecanismo. Lastimosamente, se ha aprendido, no sé si por todo este asunto microondas, este asunto de las redes sociales, que no soporto algo más de un minuto, la verdad no lo sé, pero en cuanto a la oración hay que dedicarle tiempo. A la lectura bíblica y al estudio de la palabra hay que dedicarle tiempo. A la relación con Dios hay que dedicarle tiempo. No se trata de que o trabajo o me dedico a Dios. No se trata de eso. Tiene tiempo para todo. Pero por supuesto que no le dedique un minuto a Dios y espere tener una relación con Él. Tiene que dedicarle tiempo. Tiene que esforzarse. Y asimismo tiene que dedicarle tiempo a su familia, tiene que dedicarle tiempo al trabajo, tiene que dedicarle tiempo a usted, etcétera. Tiene que hacerlo. Y a Dios en su relación hay que dedicarle tiempo. El Señor entonces está listo para consolarnos, para ayudarnos, para aliviarnos, para esforzarnos, para alentarnos. Y Dios, por supuesto, que está listo para consolarnos en cualquier situación, incluyendo los problemas que vienen en el hogar, que por supuesto no los decimos, porque no estamos diciendo cuáles son los problemas de mi hogar. Y sobre todo ahora en este tiempo. En este tiempo lo único que se ven son las fotos de Facebook, ¿no? Y que de hecho muchos no lo digo yo, sino son otros quienes lo dicen. En realidad todo eso es mentira. La gente ahí sonriendo es mentira. ¿Por qué? Porque en realidad en el hogar hay conflictos, hay peleas, hay situaciones. Muchas veces esas personas que los vemos en fotografías sonriendo ya se están peleando como perros y gatos. Pero ahí es donde debería aplicarse también el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, el ánimo de Dios, el ayudar a esa pareja para que ya no se estén peleando. Es porque ahí no está la relación con Dios entre ellos dos. ¿Dónde está su relación con Dios? ¿Dónde está su consuelo? ¿Dónde está su fortaleza? Vemos a estos grandes hombres de Dios que ellos soportaban golpes, soportaban insultos, soportaban maltratos, pero los creyentes ya no soportan a la pareja o ya no soportan a los hijos. Estos creyentes, estos grandes hombres de Dios, incluso soportaron el martirio, pero los creyentes actualmente ya no se soportan entre sí y se tienen que dividir, separar, ¿no? ¿Por qué? Porque no están buscando la consolación y no están buscando la consolación porque no están buscando una relación con Dios personal, individual. No la están buscando. Otra cosa que no están buscando, que es lo que vemos en este versículo 5, es esa unidad con el Señor Jesucristo. Parecerse al Señor Jesucristo, hacerse una misma persona con el Señor Jesucristo. Su persona, su esencia, su forma de ser, su mente, que de hecho el apóstol hablará más adelante sobre eso, nos hace capaces de resistir, nos hace capaces de soportar. Así como Él resistió, yo también tengo que resistir. Así como Él sufrió estos problemas, yo también tengo que sufrirlos. Tengo que aprender a ser como Él. Quiero aprender a ser como Él. Por eso digo, tenemos los ejemplos de los cuales podemos tomar lo más elemental. El apóstol Pablo, por supuesto, que recibió revelaciones del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le hablaba constantemente y era necesario precisamente a este gran trabajo y a esta gran obra y sufrimiento que él tuvo que vivir y realizar. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Muy importante. Aquí esto tiene que ver con lo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los sufrimientos de Cristo, que el apóstol le llama así: Cristo tendría que sufrir o a Cristo le faltó por sufrir. Obviamente el Señor Jesucristo no le faltó sufrir nada. En cuanto a su vida, su sacrificio, todo fue perfecto, absoluto. A lo que se refiere Pablo es de que Cristo en su iglesia también está sufriendo. ¿Para qué? Para llamar a los convertidos. La persona de Cristo sigue en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús. Y en ese mismo cuerpo, Él está operando, eh, revelando su obra, revelando el Evangelio, pero también está sufriendo por medio de su iglesia.
De la misma manera como él en todo su caminar sufrió insultos, desprecios, sufrió noches de estar en una montaña, sufrió noches de frío, quién sabe cómo comieron algunas cuantas veces y diferentes vicisitudes, por supuesto, él sufre ahora, pero sufre su iglesia, en su iglesia. Ahora, este sufrimiento es muy importante porque a través de este trabajo, a través de este esfuerzo, a través de este sufrimiento, según muestra el apóstol Pablo, la riqueza, el fruto viene en la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en más hermanos a la obra de Cristo, añadiéndose al evangelio. Son partes muy importantes. ¿Por qué? Porque no es que nos guste sufrir, es que tenemos que sufrir si queremos servir al Señor. Y si tenemos que sufrir, ese sufrimiento traerá fruto. Por eso mencioné el pasaje sobre Gálatas. La idea de Gálatas, cuando menciona el apóstol Pablo en Gálatas, vuelvo a tener dolores de parto, está hablando pues precisamente de un parto, es más que obvio, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que una mujer para poder tener su hijo tiene que sufrir, sufrir graves dolores, un momento muy difícil. Por supuesto, después viene el hijo, hasta la misma Biblia lo menciona, viene ya al tener a su hijo en las manos, entonces se olvida del sufrimiento. El sufrimiento pasó, el sufrimiento ya no le importa porque ya tiene a su bebé en sus manos, que era lo que quería. Es esa misma forma, es a eso a lo que se refiere el apóstol, es a eso a lo que se refiere el Señor. La idea de que la iglesia sufra es para que más hijos de Dios vengan al conocimiento de la fe. Más o menos eso fue lo que pasó con los mártires, o podría decirse que literalmente eso fue lo que pasó con los mártires. ¿Por qué? Porque se menciona, incluso los historiadores, perdón, mencionan esto, que mientras más cristianos asesinaban y martirizaban, más creyentes venían. Y mencionan una expresión, algo así como que la sangre de los mártires hacía más fértil todo el campo para que más creyentes vinieran al conocimiento del Señor. Entonces, lo que quería hacer el diablo era destruir la iglesia. Al contrario, más creyentes venían al conocimiento del Señor. Entonces, ese sufrimiento no era en vano. Ese dolor, esas cosas espantosas que nunca fueron eh, tomadas por agrado por parte de Dios. O sea, Dios no dijo, yo quiero que maten a este, que torturen a aquellos, que hagan lo que quieran con aquellos, sino que era el mundo destruyendo, era el diablo destruyendo. Pero Dios lo permitía y lo tornaba para que la iglesia creciera más. Esto pasó a lo largo de la historia. Ahora lo que vemos es un evangelio muy distinto. Consideren eso. Vemos un evangelio en donde ya no se tiene que sufrir, en donde ya no se quiere sufrir. Y si usted sufre, es una persona no bendecida, lastimosamente. Incluso usted es una persona no bendecida si no es millonaria, según algunos, eh, muy tomados y muy escuchados por varios. Eh, qué interesante que para el apóstol es diferente, ¿no? Sus sufrimientos hacían que el evangelio se esparciera, hacían que el reino creciera, hacían que más personas se salvaran. Y Dios hacía que los sufrimientos del apóstol y que él se diera cuenta que sus sufrimientos no eran en vano. Había una razón, había un porqué. Y que era necesario para que otros vinieran al conocimiento de él. Para que su obra, para que su trabajo y su esfuerzo no fueran en vano, sino que creyeran de todo corazón en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo torna Dios las cosas? Y al tornar Dios las cosas, esto mismo nos da consuelo, porque nos hace pensar, bueno, estoy recibiendo la ganancia, estoy recibiendo el beneficio. Es como un atleta que, por supuesto, no come ciertas cosas, se levanta muy temprano, tiene que hacer muchos ejercicios y hay mucho sufrimiento en su vida. Pero entonces después viene la respuesta, el triunfo, la ganancia, la victoria. Eso es lo que le daba a Dios. La victoria precisamente para que él entendiera que su sufrimiento, Dios lo iba a tornar siempre hacia lo bueno y hacia la multiplicación y la bendición de todo el reino y de toda la iglesia. Por eso es que estaba sufriendo. Nosotros somos atribulados para que ustedes sean consolados.
y por supuesto para que ustedes se salven. O sea, para que ustedes sean más firmes en la fe, más seguros en la palabra de Dios, para que nosotros recibamos más palabra de Dios y ustedes puedan obtener todo este fruto y ustedes tengan mayor seguridad, mayor consolación, mayor fortaleza. O si somos consolados, dice, es para vuestra consolación y salvación. Estoy en el versículo 8, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El apóstol Pablo ya les estaba avisando a los creyentes, ustedes también van a sufrir. Ustedes ya están sufriendo y también van a sufrir. Pero esto es lo bueno, ustedes están sufriendo junto con nosotros, perdón, están sufriendo siempre de nuestro lado y esto tendrá el mismo fruto. Mayor bendición, mayor prosperidad, mayor manifestación de este Dios grande de consolación y de tantísimas piedades, y por supuesto mayores o un mayor número de salvos convertidos a la obra del Señor. Nuestros sufrimientos no son por nada. Nuestro sufrimiento no es por gusto. Dios quiere dar un fruto y Dios quiere tornar a ese sufrimiento, convertirlo en algo próspero en nuestra vida y una bendición para nuestro ser espiritual, el cual va creciendo de gloria en gloria, menciona el apóstol Pablo, pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque no buscamos y no perseveramos. No perseveramos en esa relación, en una relación genuina con el Señor. La relación ya la ganamos, pero no la vivimos. Es un gran problema. Tenemos derecho a una relación estrecha con Dios, pero no la vivimos. ¿Por qué? Lo he mencionado antes. Porque no nos gusta ya leer la palabra de Dios, mucho menos memorizarla, asimilarla y practicarla. Que nos guíe la palabra de Dios. No queremos eso. No queremos orar más que para pedir y no queremos, por supuesto, entregarle al Señor nuestras vidas y la iglesia tiene que ser algo alegre, algo movido, algo entretenido, porque si no, mejor me voy a ver la televisión, ¿no? Ese es el cristianismo lastimosamente que se vive actualmente. Consideren el cristianismo que vivió el apóstol Pablo y este es el cristianismo genuino, en donde las aflicciones sirven para bien, tienen un beneficio, tienen un propósito. Por supuesto que duele, por supuesto que atravesar todo eso es difícil, pero Dios está con nosotros, con toda piedad, con toda misericordia y por supuesto con todo tipo de consolaciones. Ahora el versículo 7, que casi que con eso terminamos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esta es una parte muy importante y es el problema cuando la iglesia pierde la unidad. Cuando la iglesia pierde la unidad, empieza a perder todas estas características tan buenas y tan llenas de esperanza que tiene la iglesia. La iglesia es como que el calor del mundo, la única luz que tiene el mundo, la única esperanza que tiene el mundo, y esto es a través de su propio carácter, su carácter de consoladora, de dar beneficio, de aliviar el dolor, de dar esperanza, de dar consuelo, por supuesto, es una parte fundamental de la iglesia. No podemos olvidarnos de todas estas características, aún considerando la situación evangelística. Hay que tener cuidado con el evangelismo, em, muchas veces insolente, podría decirse, de señalar tanto la condenación y la condenación y la condenación, si eso es más que obvio. ¿Para qué señalar tanto la condenación? Más bien mostrar la esperanza, el consuelo, y esa es la idea de Dios, que nosotros brillemos para que el mundo vea nuestra luz y se acerque a la luz y entienda, bueno, o explíquenme por qué ustedes son así, por qué ustedes tienen esto. ¿Por qué sufren? Por eso es que el sufrimiento es muy importante, fue muy importante, especialmente al principio de la iglesia, y fomentó tanto interés y tanta transformación en muchos, porque se veía a los mártires que eran quemados, que eran despedazados por las fieras, por ejemplo, y ellos morían con esperanza, morían alabando al Señor, morían adorándole. Y eso demuestra un carácter y una fortaleza mucho mayor que la fortaleza de los gladiadores, que la fortaleza de los grandes soldados y sus ejércitos. Es una fortaleza de carácter que brilla y que hace resplandecer de una manera impresionante en el mundo. El mundo no tiene eso y el mundo nunca tendrá eso.
Es cierto que ahora el demonio está utilizando sus tácticas y una de esas tácticas es que la iglesia se pelee entre sí. Con esto no digo que sea malo el defender la verdad de la doctrina, más bien eso es importantísimo. Debemos defender la verdad de la doctrina y hay muchos falsos maestros. Y en estos mismos falsos maestros es donde encuentro este pseudoevangelismo insolente, desafiante y destructivo, en realidad. Y al mismo tiempo está el otro evangelismo, el evangelismo inclusivo, ¿no? O el evangelio inclusivo, el supuesto evangelio inclusivo, incluyendo el evangelio de la prosperidad. Son cosas muy destructivas y que por supuesto tenemos que enfrentarlas, pero siempre con la paz del Señor y con la ternura del Señor, sabiendo que los recalcitrantes nunca van a cambiar o no quieren cambiar, a no ser que les ilumine el Espíritu Santo. Nosotros entonces solamente nos toca brillar como hijos de Dios. ¿Y por qué yo tengo y resisto los problemas, dificultades, enfermedades, desafíos y cualquier otra cosa que venga a mi vida? Lo hago porque el Señor es mi consuelo. El Señor es mi esperanza, el Señor es mi alivio, el Señor es mi aliento, el Señor está conmigo. Quiere conocer al Señor que yo tengo, que yo conozco. Quiere conocerle, quiere vivir eso. Eso es parte de perdón, de nuestro testimonio. Y el testimonio del creyente debe ser así, debe ser constante hacia el aliento que Dios da sobre su vida. Por supuesto, están el testimonio de que el Señor me libró de tal enfermedad, me libró de tal muerte. Eso es bueno, eso es importante. Pero ¿cómo fue el camino hacia esa liberación, hacia esa sanidad? ¿Cómo estuvo en ese andar? Dios le tuvo que revelar diferentes cosas. Usted tuvo que ir a la iglesia varias veces y escuchar diferentes palabras y cómo Dios tocaba su corazón constantemente. Todo esto es parte del testimonio y es parte de la luz que usted tiene en Cristo y que debe hacer brillar hacia todas las demás personas. ¿Por qué? Porque las demás personas están completamente vacías. No conocen la consolación. Ellos no conocen la consolación. Recuerden la iglesia religiosa, como dice, ¿no? Resignación, pero resignación no es consolación. No importa qué dolor tengo yo, no importa qué me haya pasado, no importa qué yo haya perdido, Dios me va y me puede consolar de ese problema, dolor, malestar, falta o lo que me haya sucedido. Lo conozco, lo tengo ese consuelo. Es parte de la experiencia de ser creyente. Consideren que el ser creyente significa, sí, sufrir por los no creyentes. Ser creyente significa sufrir por un mundo que está destruyéndose a sí mismo y que yo conozco cuál es la cura. Y si simplemente creyeran como yo, entonces ya habría una gran restauración sobre el mundo, pero no lo quieren hacer. Nosotros estamos viendo al mundo despeñarse, pues. Y por supuesto que eso duele. Pero al mismo tiempo tenemos la consolación de Dios, el consuelo de Dios, el amor de Dios, el ánimo de Dios, que aunque tenemos esto que pareciera ambivalente, no lo es en realidad, simplemente son parte de nuestro ser. Es decir, no nos enloquecemos por la tortura y el problema del mundo, aunque lo vemos, porque tenemos el consuelo y el amor y el afecto de nuestro Dios, de nuestro Señor, y el Espíritu Santo está constantemente recordándonos sobre el amor de Dios en nuestras vidas. Así que no nos, no nos, no nos descarrilamos en nuestra mente y en nuestra tranquilidad. Aunque vemos situaciones difíciles, estamos en paz. Y parte de todo esto es la iglesia. Nos toca a nosotros entonces ser parte también de este consuelo para los hermanos, ayudarles siendo consuelo, esperanza para ellos, dándoles fortaleza, dándoles ánimo. Porque Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia y esta es una de las funciones principales de la iglesia, que todos los creyentes estamos en este camino, el camino angosto que menciona el Señor Jesucristo y tenemos que atravesar la puerta estrecha, por supuesto. Pero entonces todos estamos en este camino. ¿Y quién está a nuestro lado? Los que están a nuestro lado son los hermanos de la iglesia. Ellos son los únicos que están a nuestro alrededor. Y bueno, podría decir que lastimosamente a veces ellos son los que nos detienen más, pero es que en realidad los que nos detienen son los que no son de la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo está ahí para apoyarse, para animarse, para ir juntos en ese caminar difícil.
Y Dios es muy sabio, Dios es, y eso lo vamos a ver en algunas exposiciones que hace el apóstol precisamente con sufrimientos, como consuela a unos y en lo que otros tienen sufrimiento. ¿Y esto para qué? Para que el que está consolado entonces ayude al que está sufriendo en ese momento. Y eso es parte muy importante. Eso, si usted conoce muy bien la intercesión de la iglesia, entonces se da cuenta. A veces yo estoy bien porque para ayudar a otros, para consolar a otros, pero a veces soy yo el que está mal. Y entonces es el consuelo de los otros lo que me ayuda a mí, lo que me anime a mí, lo que a mí me da fuerza, el escuchar los testimonios, el que otros digan, Dios me ayudó en esto, Dios me alivió en esto, a mí me consuela y a mí me ayuda, también a mí me va a ayudar, a mí me va a dar fortaleza el Señor. La iglesia es muy importante y ciertamente el demonio trata, busca y lucha en gran medida para destruir esta parte de la iglesia, esto importante de la iglesia. Dios permite las aflicciones porque sabe que siempre habrá, siempre estará ahí su consuelo y en ese mismo consuelo la misma iglesia debe ayudarse a sí misma. ¿Por qué ir a la iglesia entonces? Una razón es esta muy importante. Voy a la iglesia para recibir consuelo de mis aflicciones, de mis problemas, de mis conflictos, para recibir esa paz, para recibir tranquilidad por parte de Dios y por parte de su iglesia, por parte del cuerpo del Señor Jesucristo que está ahí reunido en congregación. Y por otro lado, bueno, yo no me siento afligido, no siento problemas. Bueno, entonces es para ir a apoyar a otros, ayudar a otros, aliviar a otros que están en el cuerpo de Cristo para que sigan adelante su camino y su fe no desmaye. Es, eh, Es una parte muy interesante. Nuestra primera escuela es la iglesia. Por supuesto, están nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, etcétera, etcétera. A ellos también tenemos que ayudarles, pero ellos no nos entienden, porque ellos no recibirán las mismas aflicciones. Ellos no recibirán la misma razón de por qué son afligidos. Para que el Señor Jesucristo brille en ellos, muchos de ellos no conocen al Señor Jesús. Pero ellos iban a vernos a nosotros y siempre están viéndonos a nosotros. Capítulo 12 de Hebreos, en el primer versículo dice, teniendo nuestra gran nube de testigos alrededor. ¿Y ahí a qué se refiere? ¿A los ángeles o a los hombres? Se refiere a todos. Nuestra gran nube de testigos a nuestro alrededor. Entonces despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corramos la carrera. Es el sentido del cristiano que habla ese versículo. El sentido del cristiano más adelante hablará de despojarse de la maldad, por supuesto, pero es el sentido de seguir adelante en la carrera sabiendo que hay muchos ojos a nuestro alrededor viéndonos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y por supuesto, muchos están preparados para señalarnos en el instante en que regañemos, nos enojemos, nos molestemos, digamos algo malo o hagamos algo malo. Están ahí preparados. Pero otros están esperando y siendo aliviados y alentados por nuestro testimonio y por nuestra vida, por lo que a nosotros nos pasa. Entonces también eso debemos considerarlo. Hay muchos ojos viéndonos, empezando por sus familias. Un padre no puede, un padre, me refiero a padre, madre, no puede estar tanto tiempo con desaliento, con desánimo, porque todo eso lo ven los hijos. Bueno, y entonces ¿a dónde va a llevar su desánimo, su desaliento, su descontento, su cansancio? A Dios en oración, en su relación personal con Él, echando toda su ansiedad sobre Él. Y Él entonces, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol. Entonces, es ahí en donde tenemos el alivio para nuestras almas sin importar cuál sea su situación, su vida, sus congojas, sus problemas, sus dificultades o lo que esté padeciendo, es Él quien le dará el consuelo. El problema del creyente cuando tiene mucho estrés, mucho enojo, mucho resentimiento, mucho malestar, es porque no está orando bien. No está orando bien. No le digo que no tiene fe, es que no está practicando la oración, es que no está entendiendo todo el sentido de la oración, es que no está aprovechando toda la oración y está perdiendo ese gran recurso, que no es solamente la oración, como mencionábamos en el intermedio, no es solamente la oración de pedir y pedir, sino que la petición es buena, es importantísima. Pero también está la intercesión, también está la confesión, también está la adoración, la acción de gracias. Todas esas son partes de la oración
muy importantes que también nos hacen tener un recuento de nuestro día o de nuestra semana o de nuestro mes. Qué bueno sería practicar eso, ¿no? Cada fin de mes o cada inicio de mes. ¿Cómo me fue el mes anterior? Y estar en oración agradeciéndole al Señor de las que me acuerde. Señor, gracias por esto, me libraste aquí, ayudaste a mi familia en esto, hiciste esto me pasó, pero tú ya habías dado la bendición, ya habías dado la provisión. A mí me ha pasado muchas veces eso. No sé por qué, entonces viene una bendición y tengo un poco más de dinero del que tenía, que si a la semana o algo así, a los cuantos días viene una enfermedad. Y entonces hay que gastar, hay que llamar a la farmacia y hay que empezar a gastar o hay que consultar al médico. Eso pasa. Y no es suerte, no es casualidad, es la provisión de Dios, es la atención de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Por supuesto, tenemos que aprender a ser administradores de nuestra vida en todo sentido, nuestro tiempo, incluso nuestros sentimientos. ¿Y a quién le debemos dar todo nuestro corazón? A Dios. Es Él quien debe ser el dueño de nuestro corazón y Él aliviarnos para que podamos salir al mundo, a la familia, a la casa, al hogar, al trabajo y entonces podamos servirle a Él y brillar como Él quiere que